Vamos a grabar entonces. Listo. Ahí está grabando. Hoy ya le subo la clase pasada y la de hoy día, si se puede, también se la subo, ¿ya? Ya les envié, si no me equivoco, la diapositivas, así que ya las pueden haber revisado. Espero que no me las hayan pedido por gusto, pero que las hayan revisado un poquito. Porque justamente vamos a ver un poquito de esas diapositivas también hoy. A explicarles un poco para que se vayan, como ya casi no tenemos más de temario, obviamente este cuestionario no es todo lo que le van a tomar, pero ¿cuál es la modalidad de lectura que se le explica como una alternativa interpretativa, informativa, crítica, científica? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la modalidad? Ya. No, esa pregunta está aquí. ¿En qué parte está esa pregunta? Creo yo que sí la vi. Sí, vamos ahorita mismo a resolver eso, sino que necesito introducirlo, obviamente. Introducirlos. Ok, todo esto ya vimos, esto ya vimos. Nos saltamos al principio. Desarrollo. A ver, para comenzar, aquí tenemos ya listo. Esta parte de aquí viene de esta diapositiva. Vamos primero, ya le contesto esa pregunta, ya, déjenmela ahí, no se preocupe que se lo voy a responder. Natalie. Vamos a ver las diapositivas. Perdón, nuevamente repito por el ruido. No, se me sale de las manos, de verdad. Ok, vamos a ver. Se ve las diapositivas, ¿verdad? Ok. Listo, aquí tenemos. Concordancia nominal. Ah, ya mismo vemos que es concordancia, ya también. Esperemos alcanzar todo para ver. Pero ahorita lo que vamos a ver es para terminar ese cuestionario que tenemos ahí y responderle la pregunta a una de sus compañeras que hizo. Ok, aquí tenemos tipos de texto, tipos de texto, tipos de texto. Justamente lo que tenemos ahí en el cuestionario que nos han enviado, tenemos tipos de textos y aparte también tenemos obviamente la estructura del texto. En esa, si ustedes se dan cuenta, tenemos introducción, tenemos el desarrollo y tenemos una conclusión. Esos son los tres tipos esas son las estructuras del texto. Y al principio, obviamente, el título del tema, que es como que el central. Aquí tienen para copiar, bueno, ya no lo copian porque imagino que ya lo tienen en la diapositiva, pero dice tema central de modo directo, indirecto e irónico, contrario. A ver, ¿a qué se refiere el título del tema? Obviamente el tema tiene que abarcar prácticamente todo lo que se dice dentro del texto. Por ejemplo, el título del tema podría ser las ballenas, ok, las orcas, depredadores asesinos dentro del agua, por ejemplo. Las orcas depredadores asesinos dentro del agua. Ok, y ya con eso, el título es muy importante porque es lo que me va a ayudar a saber dónde mismo es a lo que vamos, qué es lo que se va a hacer. La introducción me dice avanza, pregunta, anticipa, organiza, sintetiza y establece o determina el campo de estudio breve, proyección para lo que vendrá. Ok, a lo que se refiere con la introducción es que en la introducción lo que se está hablando, se está diciendo, miren, que puede ser una pregunta, puede anticipar, puede organizar, sintetizar, establecer, es que nos introducen, tal cual la palabra lo dice, al tema. Sobre todo, se necesita de mucha introducción cuando no conocemos del tema. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si vamos a hablar sobre un tema que es conocido, como por ejemplo, qué sé yo, las novelas, o si vamos a hablar un tema como por ejemplo las personas, hay una breve introducción sobre, bueno, el ser humano es un animal que siempre ha estado en constante evolución, etc, etc. Pero sí, son temas un poquito más centrados o temas un poquito más a personas que no conocemos. Por ejemplo, qué sé yo, que se puede hablar del anime. Vamos a decir que no muchas personas conocemos anime. Entonces ahí es donde, para eso es que sirve esta parte.
La introducción. Anime son caricaturas de modo japonesa, creadas en tal, etc, 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 etc. Y así es como se introduce a un tema que yo desconozco. Por ejemplo, hay muchas, se hace mucha introducción cuando son temas, por ejemplo, científicos. Luego en el cuerpo o el desarrollo es donde se dice o se habla de todo lo más importante, de lo que se quiere saber, de lo que se investigó, de de los experimentos que se hizo, entre otras cosas, ¿verdad? Expresa con profundidad el contenido de los conceptos manejados, contiene propósitos, métodos, revisión bibliográfica, análisis de datos, hechos e información, resultados en su valoración. Y por último, chicos, sí se me está escuchando, ¿verdad? Porque aquí hay un ruido un poquito grande para saber si se está escuchando. Sí, ok, listo. Confío en ustedes entonces. Listo, y luego la conclusión o final es el resumen, la recapitulación, recomendaciones. En la conclusión es donde ya nosotros damos las proposiciones finales del tema. Por ejemplo, si era en el desarrollo, teníamos nosotros una especie de experimento, en la conclusión podemos decir, bueno, al final del día concluimos que el ser humano no puede vivir solo, por ejemplo, suponiendo que hablamos de psicología, siempre necesita de una pequeña compañía porque lo que pasa es que se marchita, etc, etc, etc. Lo que sea que nos quieran decir dentro de... Ok, dice elementos estructurales, frase, grupo de palabras y de una idea única, oración o grupos de palabras que tienen sentido lógico, cláusula, enunciado, integrado por un conjunto de oraciones o frases formado un sentido lógico, de frases con frases subordinadas. A esto se refiere que dice algo y lo explica. Por ejemplo, estábamos hablando de las orcas, ¿verdad? En, en el océano hay depredadores de todo tipo, pero de los más imponentes, no solamente en tamaño, sino también en agilidad, se encuentra la orca. Y ahí comenzó un punto y coma, un punto seguido, en el cual te explica más o menos a lo que se refiere esa cláusula, ese enunciado. Investigadores de la universidad de tal llegaron a la conclusión de que las orcas trabajan en equipo y eso es lo que las hace más letales, etc, etc, etc. Y párrafos compuestos por varias frases o cláusulas que expresan una idea básica. Aquí es donde obviamente se encuentra toda esta parte, ¿sí? Ok, esto ya lo vimos en la clase pasada, así que nos vamos a regresar a la parte de los textos. Ok, aquí estoy compartiendo las, no las diapositivas, sino el cuestionario. Sí se ve, ¿verdad? Déjame ver por dónde vamos. Ya, ok, esto ya lo vimos, mención apelativa. Dice, ¿a qué tipo de párrafo pertenece el siguiente ejemplo? Como dijo el célebre escritor noruego Henry Hensel, la belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma. Esta frase puede reflejar lo que sienten muchas personas anoréxicas, ya que consideran que la forma de su cuerpo mostrará su estado de ánimo y que, producto de ello, se observa, se observará hermosa y se observará hermosura y perfección. Sin embargo, debe reconocerse que lo que ellas pueden percibir como bello está afectado por la enfermedad, lo cual debe abstenerse antes de que las consecuencias sean terribles. Ok, ¿qué, qué tipo, qué tipo de párrafo, dice qué tipo de párrafo pertenece? Bueno, mejor dicho, a qué parte del párrafo está mal estructurado. ¿Cuál creen que, que es la parte del párrafo aquí? Introducción, conclusión.
Introducción, como dice el célebre noruego Henrik, la belleza es un acuerdo entre Ok, miren, aquí la respuesta, ya les digo. Conclusión no es porque no estamos llegando a una conclusión final. Estamos hablando de lo que dijo alguien. Sin embargo, debe reconocerse que ellas pueden recibir como bello y está afectado por la enfermedad, lo cual debe extenderse antes las consecuencias sean terribles. No puede ser conclusivo. Este párrafo no es conclusivo. Tampoco es de introducción porque, ¿saben por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, creo que todos sabemos qué es la anorexia, pero sea como sea, deben introducirnos a algo, deben decirnos qué es la anorexia. Por ejemplo, aquí para que sea una introducción debería ser, por ejemplo, darnos un caso directo. Otra cosa que nos podrían poner es hablarnos directamente del concepto claro de anorexia, el que está en el diccionario. ¿Sí? Entonces ahí es que yo sé que es una introducción. Esto más bien que es un cuerpo. ¿Y saben también por qué? No siempre, ojo, no siempre, pero generalmente en los cuerpos o en los desarrollos, ¿de qué es desarrollo? Generalmente en donde se desarrolla es donde yo introduzco a las citas. ¿Sabemos qué son citas? Es cuando yo quiero dar una idea, por ejemplo, estoy dando ustedes que me imagino que ya están terminando su colegio, hicieron el examen de grado, hicieron este proyecto de grado. En ese proyecto me imagino que ustedes hablaron sobre un tema y obviamente para traer ese tema y no decir que son solamente inventos suyos, tuvieron que investigar a alguien. Por ejemplo, si voy a hablar sobre la evolución, tengo que investigar a una persona que sea muy fuerte o que tenga mucho renombre, como por ejemplo Charles Darwin. Entonces yo puedo poner, qué sé yo, una introducción podría ser que la evolución es uno de los métodos que los científicos utilizan para explicar los cambios eh, que se crean en diferentes tipos de animales, etc, 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 etc. Luego, en el desarrollo es que yo digo, por ejemplo, Charles Darwin en su teoría de la evolución dice que no siempre es el más fuerte, sino el más apto. ¿Ya? Entonces así. Esta parte de aquí pertenece al desarrollo. Esa sería la respuesta. No es introducción porque, si ustedes se dan cuenta, nos están hablando como que si nosotros ya supiéramos al 100% que es la anorexia. Nos dicen, sin embargo, debe reconocerse que ellos pueden percibir afectando a la enfermedad, producto de ello se observa hermosura y perfección. Ok. Y tampoco es conclusivo porque generalmente en el conclusivo nos dan como opiniones, nos dan como, ¿qué más se puede decir? Nos dan como consejos, ¿sí? Especie de órdenes implícitas. Ok, vámonos con la introducción. Aquí dice, lee el siguiente enunciado y selecciona el tipo de párrafo al que corresponde. Como los edificios dañados en su estructura por sí mismo, que no se cayeron, pero se tomaron peligrosos e inevitables, así ha quedado el país hasta ahora, que hasta ahora hemos conocido. No tanto en aparato administrativo, sino tanto en la relación jurídica, política y social entre los gobernantes y gobernados como comunidad estatal. Ok. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? No, claro que sí podría haber una cita en una introducción, por supuesto, pero esta cita está desarrollando algo que no tiene que ver con una introducción. La belleza, porque está diciendo la belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma. Por ejemplo, aquí esta cita no puede ser introducción. Ojo que estoy con la de arriba un ratito, porque alguien me preguntó si una cita no puede haber introducción. Sí puede haberlo, pero si tú te das cuenta, esta cita no tiene nada que ver con la anorexia, perdón. Lo que se está hablando de esa cita es otra cosa, contenido y forma, que puede referirse a muchas cosas. Entonces él está tomando una analogía de esta frase con la anorexia. Entonces, esta cita no sirve como introducción, pero sí puede haber, obvio, sí puede haber citas. En respuestas, perfecto. La mayoría, habemos muy poquitos, así que bueno, intentemos participar los que habemos. Efectivamente, es analogía. Recuerden que nosotros ya analogías y nos están diciendo como los edificios dañados, estos que en su estructura por un sismo que nunca se cayeron, pero se tornaron peligrosos e inevitables, así está nuestro país. Está haciendo una analogía de cómo es
el conflicto de nuestro país, bueno, de un país, no sé de qué país está estar hablando, pero está hablando de un país, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo. Vamos con el siguiente. Uf, bastante. Pero listo, vamos a leerlo, ya intentemos leerlo. No, el problema es que no leo bien porque hay una cita aquí que me... Ok, ya lo moví. Vamos a ver qué tal. Dice, una vez... Cógela. Pero estoy en clase, cógela. Por favor, intenten apagar esos micrófonos, ¿sí? Dice, una vez, cuando yo era muy pequeño, fui testigo de un eclipse del sol. Habré tenido unos 8 años cuando esto sucedió. Estaba jugando en el patio de la escuela cuando de repente todo se oscureció. Me espanté y salí corriendo hacia donde estaba mi maestra, la cual me dijo que no tuviera miedo, que era un simple fenómeno que se daba cada cierto tiempo y que era muy afortunado de ser testigo de un eclipse total de sol a mediodía. Cuando al fin pasó, ya en el salón de clase, ella nos explicó todo sobre lo que acabábamos de ver. Fue tanta la impresión que esto me causó que me puse a investigar más sobre el tema por mi cuenta. Cada vez aprendía algo nuevo y cada vez que aprendía algo nuevo me surgían muchas más preguntas. Este fue, yo considero, el inicio de mis estudios en astrofísica y la razón por la cual escribió este libro dirigido a los niños y adolescentes en un lenguaje claro que facilite su entendimiento y motive, como lo hizo mi maestra conmigo, la curiosidad sobre la ciencia que es tan apasionante. Ok, ¿qué tipo de introducción tenemos? Está facilita, ¿verdad? Necesita, miren, para que se den cuenta, si hay citas, ojo, miren, si hay citas, nos analogía, síntesis, ¿saben cuándo es síntesis? Cuando generalmente nos dan conceptos. Ahí sabemos que está haciendo una pequeña síntesis de lo que va a hablar adelante. Es efectivamente introducción, anécdota. Vamos con otra más. Dice, solo sé que nada sé. Por ejemplo, aquí hay una cita. Solo sé que nada sé. Fueron las palabras de un reconocido filósofo en esta época. Ya les di la respuesta. Desde el enfoque epistemológico, se reflexiona sobre cómo se produce el conocimiento. Cuando un saber es válido y porque en algún momento deja de serlo, sobre la importancia de reconocer que el saber es una producción y no una verdad determinante, y sobre los límites que tienen las teorías y las hipótesis. Ok, aquí ya vieron la respuesta. La respuesta efectivamente es introducción cita, para que se den cuenta que sí puede haber. Pero si se dan cuenta, solo sé que nada sé, para los que no conocían el trasfondo de esta frase, va directamente con lo que se está hablando aquí. Fueron las palabras de un filósofo, solo sé que nada sé. Les digo rapidito lo que significa la frase porque este filósofo la decía. La decía porque él en reuniones lo tomaban siempre como una persona que era muy conocedora, que sabía muchos temas. Entonces la gente le encantaba cuando estaba en reuniones con él, que él cuente, que él diga. Pero a él no le gustaba porque le gustaba era aprender, saber de otras personas. Y justamente, si ustedes se dan cuenta, es lo que está hablando de aquí, sobre el conocimiento y los límites del conocimiento. Él no le importaba escuchar a una persona que para él estuviera errado con tal de que diga lo que él piensa. Porque él decía que ningún conocimiento, si sea errado, está mal. Todos los conocimientos me ayudan a aprender. ¿Sí? Por eso él decía, yo solo sé que nada sé. Y entonces dejaba que las otras personas hablaran para que él pueda. Listo, introducción, cita. Esa sería la respuesta. Vamos con una última de estas de aquí y ya yo le pregunto, y vemos temas de usted. ¿Alguna duda por aquí? ¿Alguna pregunta? Ya mismo respondo esa pregunta que me quedó arriba, no se preocupe. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿O se está Ahora haciendo era síntesis. Introducción, síntesis. la introducción síntesis? Ya vamos a ver si hay uno. Dice, ambos jóvenes están destinados a salvar sus respectivas personas de un villano y sus fuerzas inclinadas hacia el genocidio y la dominación mundial, mientras que ambos hombres son apoyados por un grupo de amigos. Cada uno de ellos debe inevitablemente superar sus propios conflictos internos para salvarse con éxito, tanto ellos mismos como sus mundos. Ok, aquí no es cita, vamos descartando, no es anécdota, ambos jóvenes están destinados a salvar. No es analogía, si no me equivoco, respectivas nada de iluminación mundial, mientras que ambos son bien, sí, esta sería síntesis, porque prácticamente nos están contando
A ver, ¿a qué se refiere síntesis? Es más o menos como, no sé si ustedes han visto o han tenido los cassettes, las películas, y en la parte de atrás te cuentan más o menos qué es lo que vas a ver. Se desarrolla en el año 2035 y habla sobre una mujer que cuida a sus hijos. Síntesis. Sí, es como una especie de resumen, la síntesis. Síntesis se refiere, efectivamente. Es una síntesis de lo que vamos a ver. Y aquí nos está contando una especie de síntesis de lo que se supone que nos va a contar. Ok. Vamos con esta última ya. Déjame ver qué más tiene. Desarrollo, desarrollo. Esto lo pueden hacer. No cambia mucho, solamente cambia que es conclusión, conclusión, cita, ya saben esta de aquí, ya saben que es analógico, ya saben que es cita, ya saben que es síntesis. Vuelvo a repetir rapidito todos ellos. Anécdota, ya saben que es cuando se cuenta sobre algo, ¿verdad? Síntesis, ya saben que se refiere a una especie de resumen de lo que se está contando. Analógica es una comparación, ya nosotros vimos analogías, es comparación entre una cosa y otra, como vieron que entre los edificios dañados y el gobierno. Cita es cuando una persona, llaman a alguien a hablar, cuando llaman a alguien a hablar. Y por último, ¿cuál tenemos? Aquí tenemos una que es de interrogante, desarrollo de interrogante. Ok, aquí tenemos un. Dice, las redes sociales cambiaron la forma de relacionarse, pero como comúnmente se cree, ese cambio ha sido completamente negativo. ¿Qué ventajas y desventajas se asocian a ellas? Existen varias posturas al respecto. Algunas personas creen que las redes sociales solo implementaron cambios positivos y otros sostienen que esos cambios solo son negativos. Sin embargo, existen posturas que sostienen que las ventajas y las desventajas no dependen de las redes sociales, sino de los usuarios. En relación con este tema, se explicará en qué consiste cada una de ellas posturas. Por ejemplo, aquí se nota clarito que es una introducción, ¿verdad? Tenemos analógica, no había analogía aquí. Tenemos cita, no había nadie que estuviera hablando. Anécdota, no era una anécdota. La respuesta correcta aquí sin duda es, si se dieron cuenta, introducción interrogante. ¿A qué se refiere interrogante? Ustedes ya lo saben, cuando se hacen preguntas, cuando se comienzan a hacer oraciones interrogantes sobre el tema. ¿Sí? Ok, vamos avanzando, vamos avanzando. Listo, esto de aquí se los dejo. No, repito, no cambia nada, solamente se refiere al desarrollo y la conclusión. Lo dejo para que ustedes contesten esta parte. Vamos nosotros un poquito más abajo que hay. Un segundito que sea un poquito pausado. La respuesta del párrafo es redes sociales, efectivamente. Perdón, es interrogante. Sí, efectivamente, es interrogante. Vamos a ver. Ok, miren, dice. No se lo escucha bien. Ok. Cualquier cosa. Los otros chicos sí me escuchan. Problema mío. Dígame para ver cómo soluciona un poquito por acá. ¿Se está escuchando? ¿Los otros chicos sí logran escuchar bien? ¿O solamente es problema de Mauricio? ¿Se escucha un poquito entrecortado? Ok, vamos a intentar. Ya, escuchen una cosa. No sé cómo poder hacer aquí. Ah, ya vi que está bajo el internet. Escuchen una cosa. Cuando ustedes se escuchen entrecortado, me escriben 2 o 3 para yo repetir. Sí, cuando ustedes escuchen entrecortado, me escriben entre 2 o 3 para yo repetir, volver a escribir otra vez, para volver a hablar otra vez. Ok, tenemos aquí. Lea el enunciado y seleccione la opción correcta.
Son los párrafos que concluyen de manera resumida con los resultados de una investigación. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Son los párrafos que concluyen de manera resumida con los resultados de una investigación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bien, efectivamente, es conclusión síntesis. Correcto, chicos. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿sí? Selecciona algún hecho real con el tema a tratar en forma de comparación. ¿Cuál creen que sería? Aquí la tenemos introducción, anécdota, desarrollo de un concepto o conclusión interrogante. Se relaciona con un hecho real con el tema a tratar en forma de comparación. Ok, la respuesta correcta es introducción analógica. Introducción analógica. Esa sería la respuesta correcta. Vamos a avanzar. Ya eso le quedan a ustedes. Ojo, esto, toditas estas les quedan para que ustedes practiquen, ¿sí? Ok, vamos con esta de aquí. Dice, lee el siguiente enunciado y selecciona la opción correcta. ¿Qué es la oración gramatical? ¿Qué es la oración gramatical? Me dicen que la respuesta A. Vamos a ver qué dice la D. Se considera la oración gramatical una unidad que no tiene autonomía. Se considera que no tiene sentido completo. Aquellas que no respetan las reglas. Ok. ¿Qué dicen los otros chicos? Ok, efectivamente, la respuesta es la A. Bien. La respuesta es la A. Vamos con lo que sigue. Me dice, ¿a qué concepto pertenece la siguiente definición? Tiene un solo objeto, tiene un solo sujeto y predicado, es decir, todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto. Ok, vamos copiando los tipos de oraciones, chicos. Vamos copiando los tipos de oraciones. Y ahí ustedes me dicen cuál sería la respuesta correcta, ¿ya? Vamos copiando, vamos copiando.
Ok, las que tenemos aquí son, vamos copiando oraciones simples. ¿Qué son las oraciones simples? Dice, las oraciones simples son las que cuentan con un solo sujeto y un solo verbo. O predicado. Las oraciones simples son las que cuentan con un solo sujeto y un solo predicado. Ok, vamos la de abajo. Copiemos, chicos, las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son las que cuentan con más de un verbo y predicados. Con más de un verbo y predicados. Ok, tenemos las oraciones unimembres. Copiemos las oraciones unimembres. Sí se está escuchando, ¿verdad? Ok, oraciones unimembres, chicos. Ok, las oraciones unimembres son aquellas que tienen un solo las oraciones unimembres son aquellas que tienen un solo miembro o exclamación. Pongamos, para ser muy específicos, coma, no pueden ser separadas en sujeto y predicado. Coma, no pueden ser separadas en sujeto y predicado. Ok, vámonos con las unimembres. Perdón, las bimembres. Sí, bien, ¿verdad? Le estaba diciendo los unimiembros, las que tienen un solo miembro y no pueden ser separadas en sujeto y predicado. Vamos ahora con las bimembres. Bimembres. Son aquellos que tienen más de dos partes y pueden ser separados en sujeto y predicado. Son aquellos que tienen, las bimembres son aquellos que tienen más de dos partes y pueden ser separados en sujeto y predicado. Ok, explico rapidito a qué se refieren estas, porque son muy parecidas las simples y compuestas con las unimembres y las bimembres, ¿verdad? Entonces voy a explicar rapidito. Espero que sí se me esté escuchando. Repito, si ven que se escucha entrecortado, me avisan para hacer una pausa y volver a explicar, ¿ya?
Ahora, ya les dicté los conceptos. Explico rapidito. Las oraciones simples son aquellas en donde tenemos solamente un sujeto y un predicado muy vago. Por ejemplo, Camila, Camila corrió hacia el parque. Por ejemplo, esa es una oración simple. Camila corrió hacia el parque. Tenemos ahí el sujeto, tenemos su verbo que es corrió y tenemos el predicado al parque. Camila corrió al parque. O sea, son oraciones simples, son oraciones de un solo sujeto, generalmente un solo verbo, a veces tienen un verbo más, pero mejor dicho es una sola idea. A eso se refieren más bien las oraciones simples, una sola idea. Las oraciones compuestas, en cambio, son aquellas en las cuales puede haber más de un sujeto, puede haber más de un verbo y sobre todo es donde hay más de una idea, más de una idea. Por ejemplo, puedo decir, esa oración simple la puedo convertir en compuesta. Camila corrió al parque. Cuando llegó, todo estaba mojado y la mamá tuvo que comprarle un helado para que no llorase. Si vieron, ahí tenemos tres ideas diferentes. Camila corrió al parque. Cuando llegó, todo estaba mojado. Recuerden, aquí, cuando llegó, todo estaba mojado. ¿Quién es el sujeto de esa oración? Cuando llegó, todo estaba mojado. ¿Quién es el sujeto de esa segunda parte de la oración? Cuando llegó, todo estaba mojado. Sí se me está escuchando, ¿verdad, chicos? Ayúdenme con esa parte. Correcto, muy bien. Es un sujeto tácito. Sí, efectivamente se está haciendo referencia a Camila, pero es un sujeto tácito. Y la última parte, y la mamá tuvo que comprarle un helado para que no llorase. ¿Sí? ¿Y ahí quién es el sujeto de la tercera oración? La mamá. La mamá tuvo que comprarlo efectivamente. ¿Quién le compró el helado para que no llorase? La mamá. Muy bien. Ahí se convierte en un nuevo sujeto, que es la mamá en este caso. ¿Quién compró el helado? La mamá. Ok, listo. Listo, ya estamos bien con estas dos, ¿verdad? Que son oraciones simples y que son oraciones compuestas. Ahora nos vamos con las oraciones unimembres y las bimembres. Hablamos sobre las oraciones unimembres que eran oraciones que tienen, por ejemplo, un solo miembro o se refiere a que tienen un solo cuerpo, un solo núcleo. Mientras que las bimembres son oraciones que tienen dos o más. ¿A qué se refieren? Y se pueden separar en sujeto y predicado. A que se haga y que no se pueden separar en sujetos y predicados. Por ejemplo, de oraciones unimembres. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Otras oraciones, ay caramba, son oraciones unimembres porque están prácticamente, es una sola expresión. ¿Sí? No se las puede separar. En las bimembres, tranquilamente puedo regresar al ejemplo de las simples. Camila corrió hacia el parque. Aquí sí hay más de hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, ¿sí? A eso se refiere. Listo, ¿claros con estas de aquí, chicos? Las cuatro, por lo menos las cuatro, de ahí ya vamos a revisar las otras. Pero ¿estamos claros con esta de aquí? Sí, estamos claros. Ok, ahora sí, déme la respuesta. Dice, tiene un solo sujeto y predicado, es decir, todos los verbos de la oración corresponden al mismo sujeto. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Ok, simple sería. Ok, muy bien. Simple. Vamos con la siguiente. Nuevamente nos dicen, ¿qué tipo de oración presenta más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿Qué tipo de oración presenta más de un verbo
hacia el distintos sujetos. ¿Cuál sería, chicos? Ayúdenme, ayúdenme. Ok, la respuesta es A, oraciones compuestas, chicos. La respuesta es A, oraciones compuestas. Ok, en la siguiente nos están diciendo las oraciones enunciativas. Dice, son aquellas que informan algo receptor, son aquellas que carecen de predicado, son aquellas que informan algo al emisor, son aquellas que carecen de sentido. Ok, por inercia ya vieron cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Vamos anotando qué son las enunciativas. La respuesta correcta es la A. Las oraciones enunciativas, vamos anotando, chicos. Las oraciones enunciativas son aquellas que expresan una idea. Las oraciones enunciativas son aquellas que expresan una idea, ya sea afirmativo o negativo, las enunciativas. Cuando decimos que expresa una idea, obviamente tomamos por inferencia que se está refiriendo a alguien, ¿verdad? A un receptor. Se le está diciendo a alguien. Entonces son aquellas que expresan ideas, ya sea de manera positiva o negativa, pero está expresando una idea. Ok, vámonos con el siguiente de aquí. ¿A qué tipo de oración, según la intención del emisor, corresponde la siguiente definición? Ruegan u ordenan algo al interlocutor. Ruegan u ordenan algo al interlocutor. Ok, vamos a copiar. Primero copiemos, chicos, ¿qué son las oraciones exhortativas? ¿Qué son las oraciones exhortativas? Copiemos. Aunque, ya bueno, qué bueno que me estén dando respuestas, porque aquí lo que podríamos hacer es, a ver, enunciativas, quien ruega o ordena, no es. Exclamativas, tampoco, son las que se sorprenden. Interrogativas son las que preguntan, entonces me quedan exhortativas. No sé qué será exhortativas, pero como es la única que veo que no es incorrecta, puede ser que sea la respuesta correcta. De esa manera es que nosotros vamos a descartar cuando no sepamos las respuestas correctas, ¿sí? Pero mientras tanto, vamos a ver, ¿qué son exhortativas? Ok, son oraciones que se utilizan para que una persona haga o deje de hacer algo. Son oraciones que se utilizan para que una persona haga o deje de hacer algo. Como por ejemplo, no digas eso. Entra a clase. No mires arriba. Estate quieto. ¿Ya? Bueno, en interrogativas creo que ya la sabemos. No es necesario decírselos. Ya saben que es cuando se está haciendo una pregunta, ¿verdad? Exclamativas, en cambio, es cuando quiero poner énfasis. Exclamativa. Una orden o decreto hacia alguien. Sí, Mauricio. Exhortativa es una orden o decreto hacia alguien. La exclamativa es cuando quiero hacer énfasis sobre algo. Énfasis sobre, sobre algo o cuando hay un tipo de sorpresa. Por ejemplo, ¿qué calles más hermosas por las que pasamos? Exclamativas. Y las enunciativas ya los vimos arriba, que es cuando nosotros queremos expresar alguna idea, cuando queremos expresar algún tipo de información hacia alguien. Ok, vamos a ver. ¿A qué tipo de oraciones unimiembres pertenece el siguiente ejemplo? Señores.
Ok, vamos a ver. Vamos copiando a qué se refiere activas o pasivas. Ok, vamos copiando, chicos. Oraciones activas. Oraciones activas. Son las que tienen el verbo. Son las que tienen el verbo de manera activa. Son las que tienen el verbo de manera activa. Por ejemplo, Pedro lee el periódico. O su perro vigila la finca. Ahora vámonos con las oraciones pasivas. Las oraciones pasivas son aquellas en el que el verbo se exclama de manera pasiva. En el que el verbo se exclama de manera pasiva. Ejemplo, justamente con los de arriba. El periódico es leído por Pedro o la finca es vigilada por su perro. ¿Vieron la diferencia? Déjame ver que se está entrecortando ya. Ok, vimos la diferencia entre las activas y las pasivas. Las activas el verbo está prácticamente está funcionando en ese momento. Pedro lee el periódico. Pasivas, el verbo está en reposo. El periódico es leído por Pedro. Activas, el perro vigila la finca. Pasivas, la finca es vigilada por el perro. ¿Sí? Ahora, aquí me imagino yo que hubo un error. Me imagino que debió haber sido a qué tipo de oración pertenece el siguiente ejemplo. Señores. Ahí sí, la oración que pertenece es obviamente unimembres. A ese tipo es que pertenece. Ok, vamos con la siguiente que nos dice. La bandera, unimembres. Sí, la respuesta correcta es unimembres. Vamos con esta de aquí que nos dice. La bandera de Ecuador tiene tres colores, amarillo, azul y rojo. ¿Qué tipo de oración? ¿Enunciativa o declarativa? ¿Interpelativa o exhortativa? ¿Exclamativa o interrogativa? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta aquí? Que nos dicen, la bandera del Ecuador tiene tres colores, amarillo, azul y rojo. Se entrecorta. Sí, la conexión está un poquito. Ok, listo. Vuelvo a repetir entonces. Estamos ahorita con la de oraciones. ¿Qué tipo de oración tiene el siguiente texto? La bandera del Ecuador tiene tres colores. Intentaré yo hacerlo por mi cuenta, ¿sí? La respuesta correcta aquí, chicos, es oración enunciativa o declarativa. Es aquella a la que
se supone que se está informando sobre algo. No puede ser imperativa o exhortativa porque recuerden que esta es la que da orden. No es exclamativa porque es la que tiene sorpresa o énfasis. Y tampoco interrogativa porque es la que pregunta sobre algo. ¿Sí? Entonces, por esta razón, esas serían las respuestas, la respuesta correcta. Ok, vamos con otro tipo. Identifique el tipo de oración del siguiente texto. Luis se va de viaje mientras María se queda en casa. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Tenemos compuesto, tenemos unimembre, simple. Ok, correcto, la respuesta es correcta, compuesto. Vamos con la siguiente que nos dice una oración compuesta. Vamos con el siguiente que nos dice, ¿qué tipo de oración es el siguiente texto? El agricultor siembra maíz. Repito, por si acaso no se ha escuchado, vamos con la siguiente. Identifique el tipo de oración del siguiente texto. El agricultor siembra maíz. Correcto. Bien, vamos chicos. ¿Qué es unimembre? Lo expliqué hace un ratito. Es cuando no tiene sujeto, bueno, no tiene un predicado. No se pueden separar el sujeto y predicado. Generalmente se refiere a expresiones. Ok, la respuesta correcta efectivamente. No hay otra respuesta aquí. Es activa porque no es unimembre, porque sí tiene para separar sujeto y predicado. No es pasiva porque el verbo está activo y no es interrogativa porque no está preguntando. Entonces la única que nos queda efectivamente es oración activa. Ok, vamos con aquí. Posiblemente mañana haya elección. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Ya que tenemos declarativa, exclamativa, interrogativa, enunciativa. Ya, vamos anotando qué es la oración dubitativa. Oración dubitativa. La oración dubitativa chicos. Son expresiones de duda o posibilidad hacia algo. Las oraciones o la oración dubitativa son expresiones de duda o posibilidad hacia algo. Ok, ya les queda para ustedes la siguiente, ¿sí? Intentemos resolver esta. Tenemos oración pasiva, tenemos oración exclamativa. Muestren su tarea. Listo. Esto ya le queda para ustedes. Haga silencio, por favor. Listo, chicos. Hasta aquí ya tenemos por completo terminado el temario. Ya les queda para ustedes para que lo puedan resolver lo que queda, ¿sí? Intentemos resolverlo lo más rápido. Nos queda una hora de clases, así que vamos a ver todo lo que podamos ver de temas en la diapositiva, ¿sí? Ya todo lo demás le queda para que ustedes lo puedan resolver.
Mientras me den un segundo para ver si puedo mejorar un poquito el internet, ¿sí?